Continuaremos con la clase 6, correspondiente a la sesión 9 de 12. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Las memorias que llevamos encima, junto con las creencias socioculturales y religiosas que hemos vivido generación tras generación, nos han convencido de que estamos sometidos a un Dios inaccesible, juzgador o salvador, capaz tanto de darnos las mejores alegrías como de condenarnos a un sufrimiento merecido. Creemos que Dios desea el dolor en nuestras vidas. Es no haber entendido nada de lo expuesto hasta ahora. De seguir con este parámetro, ¿dónde quedaría la esperanza? ¿No habría ninguna posibilidad de mejora para las generaciones futuras? Todo se mantendría sujeto a la voluntad de Dios tan lejano y aparentemente justo. De seguir con ello, seguiríamos viendo condicionados a nuestro comportamiento y al de los demás, al exterior tan cambiante y a la suerte o destino. Ir a nuestro interior para descubrir nuestro verdadero poder sería irrelevante, pues enfrentarnos en lucha directa con un Dios que no reconocemos como a nosotros mismos. Y en el capítulo 9, Jesús nos dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. La distancia que ha habido hasta ahora con Dios fue creada evidentemente por la mente errada, culpable y asustada por la propia división. Pero esta distancia nada tiene que ver con Dios. El sistema de pensamiento dual entró en lucha sin saber contra quién, porque realmente es contra nadie. Solo fue una idea, solo fue un sueño. La separación jamás existió, y Dios sabe que estás en Él. Siempre lo has estado, y así será para toda la eternidad, pero estás soñando. Y has dado realidad a este sueño olvidándote de tu origen. Si te acordaras de él, el miedo y la culpa ya no estarían en tu mente. En el capítulo 4, Jesús nos dice, tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. En la clase anterior habíamos hablado de un nombre de una película, de un CD, de una playlist, más actual todavía, que suena constantemente en tu mente errada. Ya lo has entregado a la expiación, has perdonado esta creación y probablemente ya vayas sintiendo cada día más paz. Incluso puedes tener pensamientos más amorosos hacia ti y hacia el entorno. Puede también que hayas descubierto más de tu playlist o de tu CD, antiguos o recientes. Raro sería que solamente tuviéramos una sola playlist o un solo CD o un solo título de película favorita. Con todos hay que hacer lo mismo, tomar la decisión de perdonarlos y entregarlos para que se expíen desde la causa, justo con los efectos de los mismos. Puedes tomarte un tiempo ahora y escribir en una hoja lo peor que te podría suceder si el miedo que define a una de tus playlists, de tus películas favoritas, de los títulos de tus películas, sucediera en realidad. Esto es un ejercicio importante. Afróntalo, hazlo. Siente el miedo y escríbelo. Intenta ser específico anotando las consecuencias en detalle. ¿Qué es lo que sucedería si este miedo se materializara? Si puedes, localiza y siente el miedo en alguna parte de tu cuerpo. Luego respira. Y ahora leamos juntos lo siguiente. Esta no es la voluntad de Dios.
Dios, el origen, la fuente, la vida, el espíritu de amor eterno, el amor, es simplemente amor. Ahora tira mismo ese papel donde anotaste todos tus miedos. ¿Cómo podría la fuente desearte esto? Hay que perdonarse por habernos creído ese miedo, esa culpa, por haber entrado en ese sueño. Sigue despertando en Dios en cada pensamiento o situación egoica. A través de la expiación te darás cuenta de lo que realmente desea para ti, pero tienes que comprobarlo. La fuente, cuando recibe una petición de expiación vía el Espíritu Santo, la recibe como si fuera un regalo. Puedes pensar qué menudo regalito le mandamos al Espíritu. Para ti es una faena, pero para Él no lo es, porque no ve dolor, no ve culpa, no ve miedo. En el capítulo 1, Jesús nos dice, no hay grados de dificultad en los milagros. La fuente lo recibe como un regalo porque sabe que has tomado conciencia de que lo que estás entregando, ella jamás lo hubiera querido para ti. Has comprendido que esto se creó desde un sueño de separación y que la culpa y el miedo derivado de ello crearon las situaciones y emociones que estás entregando. Al entregar te sientes más cerca de casa. Al entregar vas reconociendo que esta no es la voluntad de Dios. Y en el capítulo 13, un curso de milagros, nos dice, no permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz, y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Él sanará cualquier pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Vamos a leer varias frases del curso ahora. En el capítulo 8 dice, si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es posible que te estés negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estés en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en él. La forma tendría la apariencia que tendría, concurrente con la causa, pero nada tiene que ver con Dios. Dios es lo opuesto al ego. Y si estás viviendo algún grado de sufrimiento, bloqueo, preocupación, enfermedad, deseo de conseguir, soledad o cualquier tipo de desarmonía, es que te has creído el sueño, alejándote de la verdad. En el capítulo 9, el curso nos dice, Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. Y el capítulo 11 nos dice, o Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. O uno o el otro. Un curso de milagros te disciplina a que constantemente observes y decidas si estás viviendo en la mente errada o en la mente recta. En caso de que detectes que estás en la mente dual, la errada, ¿qué decides hacer? Evidentemente decides perdonarte,
entregar aquello al Espíritu Santo para que lo expíe desde la causa y entregar la situación para que se santifique. Pues santificar significa que la fuente use esa situación para su propósito, y este siempre es el amor. En el capítulo 11, Jesús nos dice: debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces su voluntad, es también la tuya. Esto lo encontramos en el capítulo 2. Continuamente estamos tentados a compararnos, a convencernos de nuestra felicidad. Sería mejor si encontráramos a alguien, si consiguiéramos un objeto, si nos libráramos de este dolor, de esta enfermedad, si tuviéramos más dinero. El ego siempre se vale de la necesidad de cualquier cosa. Y el no conseguirla, él ya se encarga de esto. El mismo ego se encarga de que no consigas aquello que necesitas. Te produce la necesidad y luego se encarga de alejarte de la necesidad. Produce un sinfín de estados y emociones demasiado familiarizadas en nosotros. Y esta no es la voluntad de Dios. En el capítulo 4, el curso nos dice: cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene que ser así. La depresión procede de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. Decide entonces de otra manera. Por encima de todo, debes reconocer tu procedencia, aunque te hayas olvidado de ella. Darte cuenta de ello es aceptar tu estado de gracia, tu estado de privilegio por ser un hijo de Dios. Tu origen en la fuente, reconociéndola, irás recuperando un estado natural en ti, que es el amor y la paz, una confianza total y absoluta de que no estás separado del Padre. El capítulo 7 dice: al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grado de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Vamos a leerlo de nuevo porque es perfecto. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Y en el capítulo 7, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Acepta tu herencia, que es el amor. Niega todo lo demás, que es ego. Tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. No puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyas. Tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. No puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos
hace posible la visión del otro. Los dos no pueden ser verdad. No obstante, cualquiera de ellos te parecerá tan real como el valor que le atribuyas. El mundo que vivas dependerá dónde pones tu visión. Si la pones en los ojos físicos o pides ver más allá. Todos somos Dios. Todos somos el Cristo. Y es que la fuente, reconociéndose a sí misma como amor puro, perfecto y eterno, se extiende a sí misma creando un Cristo. Cristo es la extensión de la fuente. Cristo es el Hijo de Dios. Todos somos el Cristo y es imposible renunciar a ello. Solo podemos rendirnos a esta evidencia y sentirnos a salvo. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 1. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Este Cristo, en un momento dado, sueña su propia creación y en ella se olvida de dónde está realmente. Se olvida de su procedencia y de su herencia. Queda atrapado en el sueño, identificándose con él, adaptándose a un personaje con un nombre. Jesús es Cristo. Marta es Cristo. Juan es Cristo. Eva es Cristo. Coloca tu nombre delante de la palabra Cristo. El nombre es el de la personalidad en el sueño. El Cristo es lo que eres de verdad. Silvia, Cristo. Cualquier cosa que proceda de sueño, nada tiene que ver con la fuente. No obstante, Dios te propone. Ya que quieres soñar, sueña conmigo. Despierta y reconoce quién eres. Y sueña un mundo de amor, que es lo que eres. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces su voluntad, es también la tuya. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Capítulo 2. Ante esta evidencia de no dudar de la voluntad de Dios, es el Cristo que soñando se olvidó y cayó en la trampa de su propio sueño. Y ya en esta, duda de sí mismo. Pero vas a recordar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, cada vez que hagas una entrega para expiar, para cambiar, y santifiques una relación o situación, recuerda que estás diciendo, hágase tu voluntad, la de la fuente y no la mía, la del personaje del sueño. Recordemos una entrega a la expiación. Respira profundo. Conecta con la emoción egoica alojada en tu cuerpo, que viene de una situación en concreto. Y dite a ti mismo, reconozco que me he creído este sueño y que al dormirme sufro. Me hago daño a través de esta situación dándole poder y me alejo de mi origen. Te entrego, Espíritu Santo, para que se expíe esta situación desde la causa, para que los efectos queden eliminados. Mi voluntad es ser un canal en el que Dios muestre su voluntad en beneficio de todos. Decide que este sueño lo gestione el amor. Gracias.